Caídas, golpes y retiros fueron los protagonistas de algunas de las carreras más importantes disputadas en esta jornada. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 21 de febrero. Comencemos pues analizando lo que ha sucedido en el UAE Tour, donde Castrillo y Gaviria han sufrido golpes, pero de momento no hay fracturas. El retiro de Sergio Higuita marcaba también el devenir de esta carrera en lo que a los latinoamericanos se refiere. Mientras tanto, Romain Bardet se tuvo que retirar del Tour del Algarve por una fuerte caída, y después Juri Leitao fue uno de los principales perjudicados de un golpe cuando se preparaba el sprint final. Vamos a ver el resumen de lo que ha sucedido en el día de hoy. Arranquemos pues cronológicamente con lo que ha sucedido primero en el UAE Tour, en la carrera en la que se presentó de manera sorpresiva una fuga en la que se incrustó el líder de la carrera, Tadej Pogačar. Estuvo más de 110 kilómetros en fuga disputando los sprints especiales con Van Aert, y esas bonificaciones que sorprendieron lógicamente a los corredores del Vini Fantini, que veían como su lucha contra los corredores del Bahrein por superar esas clasificaciones se veían de alguna manera tomadas por los líderes de la carrera, y eran Tadej Pogačar y el propio Van Aert los que estaban buscando esas bonificaciones. Después de que volviese la calma al pelotón, se fue preparando un sprint que era previsible, en el que hubiese presencia de Philipsen, Merlier y por supuesto de Jonathan Milan. Al final, dos caídas, una falta de 3 kilómetros 700 metros que dejó por fuera una parte del pelotón, y luego otra aún más aparatosa en la última curva de la etapa que dejó por fuera, entre otros, a Fernando Gaviria, provocaron que se llevara un sprint bastante desordenado en el que sacó ventaja Tim Merlier. El campeón europeo se hizo con esta carrera detrás de Matteo Maluncelli, el corredor Matteo Maluncelli del XDS Astana ha dado unos puntos importantísimos al equipo chino-kazajo en esta jornada de hoy. El tercero fue Jonathan Milan, y pues ya fuera de cualquier posibilidad entró Fernando Gaviria bastante maltrecho, fue trasladado a las instalaciones de un hospital cercano, al igual que Javier Castrillo. Allí fueron analizados y diagnosticados. Afortunadamente hay fuertes golpes, pero no fracturas, con lo cual veremos si hay posibilidades de que los dos corredores retomen la etapa de mañana, la número 6 ya de esta Tour de los Emiratos Árabes, a falta de lo que suceda el próximo domingo, que es donde se decidirá la carrera, pero las sorpresas están al cabo del día. Pasemos ahora a ver lo que sucedió en la Vuelta al Algarve, donde también un sprint muy cerrado permitió el triunfo de Jordi Meeus. Allí Alberto Dainese del Tudor fue segundo, mientras que Vinian Grimay del equipo del Intermarché Wanty fue tercero. En esta carrera, desafortunadamente, se presentaron varias caídas. Una de ellas le obligó a Romain Bardet, el corredor del Picnic Nederlanden Post, a abandonar la competencia. Recordemos que este año se despide el corredor francés. Lo tenía previsto hacer en el Criterium du Dauphiné. Veremos qué información nos deja en las próximas horas esta caída de Romain Bardet y cómo puede afectar precisamente su calendario. En cuanto a lo que sucedió en la última curva, donde también hubo un golpe contra una de las paredes antes de la llegada a la zona de Távira, Juri Leitao
fue el que peor salió librado de esos golpes. El corredor del Caja Rural, que había ganado ya carreras en el Criterium de la Challenge de Mallorca y también había hecho muy buenas actuaciones en los mundiales de pista, pues se vio involucrado en ese golpe. La clasificación de la Volta al Algarve sigue siendo liderada por Jan Christien, el corredor de la organización del UAE, y segundo es Joao Almeida con esa misma distancia, y como les decimos, previsiblemente no habrá ningún tipo de cambio hasta el próximo domingo, cuando se dispute la contrarreloj con ese final en ascenso, que será la que marque las diferencias en esta carrera portuguesa. Así que también aquí tendremos que estar muy pendientes de los partes que den los equipos y de las enfermerías, para ver qué posibilidades hay de que algunos de los corredores que tuvieron los incidentes en la jornada del día de hoy puedan continuar disputando la carrera en estas dos últimas etapas que quedan para la finalización de esta Volta al Algarve, que ha sido sumamente accidentada, donde ha habido una gran cantidad de dificultades. Pasemos ahora a echar un vistazo a la Vuelta a Andalucía, en esa llegada a Pozo Blanco después de recorrer 162 kilómetros. Se veía la preparación que venía haciendo desde el principio de la carrera el equipo del 1X, y fue precisamente el veteranísimo Alexander Kristoff el que logró hacerse por delante de Ben Turner, el corredor británico del Ineos, con esta etapa. Tercero fue Maxime Van Gils, el corredor del Red Bull Bora, que estaba intentando descontar también esos importantes segundos para acercarse nuevamente en la clasificación general al líder de esta competición. Hay que destacar que aquí se disputaron los 3 sprints dentro del kilómetro de oro, una experiencia muy interesante que dejó a Thomas Pidcock como el más beneficiado, consiguiendo 6 segundos de bonificación en esos 3 sprints que en una distancia de 1 kilómetro se disputaron cada 300 metros. En una de ellas venció precisamente el corredor británico, y esto le permitió, junto al segundo puesto que obtuvo en otro de los sprints, Marc Soler fue el ganador del primero de ellos, pues obtener esas bonificaciones. En línea de meta hoy sí se bonificaba. Alexander Kristoff obtuvo 10 puntos o 10 segundos de bonificación, Ben Turner 6 y Maxime Van Gils 4. Mañana se repetirá esta experiencia en la Vuelta a Andalucía, es decir, que volverá a ver ese kilómetro de oro con los 3 sprints marcados y la bonificación al final de la etapa. Aquí sigue siendo líder Sivakov, el corredor del equipo de los Emiratos. Veremos cómo se desarrolla esa defensa para evitar que las bonificaciones puedan dar al traste con su objetivo de ganar la carrera. Y por último, vamos a echar un vistazo a la Classic del Var, una carrera que se ha desgajado de los Alpes Marítimos. Antes se llamaban Alpes Marítimos y Var, ahora se ha desgajado en una clásica, la de Var, que discurre en cercanías de Cannes y de Saint-Tropez por la zona interna, mientras que el Tour de los Alpes Marítimos se disputará entre sábado y domingo. Pero lo importante es el triunfo que ha obtenido Cristian Scaroni, el corredor italiano de el XDS Astana. Ha obtenido la primera victoria de esta organización, que ha sumado ya 481 puntos él solo para la misma, es decir, que está muy entonado el corredor italiano. Segundo fue Paul Lapeira del equipo del Decathlon, y tercero su compañero Víctor Lafay. Vauquelin fue cuarto, y quinto fue Santiago Buitrago en esta clásica, que terminaba en una dura ascensión de 1 kilómetro, donde se esperaba algo más de Richard Carapaz. Pero bueno, de momento esta es la forma en la que se encuentran los corredores que estarán luchando las grandes carreras en los próximos días y en las próximas semanas. De momento, interesante lo que se vio en el día de hoy. Mañana veremos ese comienzo del Tour de los Alpes Marítimos, en la que tendrán nuevamente presencia Santiago Buitrago y Richard Carapaz, así como Alexander Chalequito Cepeda. Estaremos pendientes
pendientes de las etapas de Andalucía, Algarve y por supuesto lo que suceda en el UA Tour. Así que muchas emociones quedan por vivirse y por ver en lo que resta de semana antes de que venga un pequeño parón con el Tour de Ruanda, etc. Pero eso lo analizaremos más adelante. De momento los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.